Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Alegre en la Mañana. El día de hoy traigo un invitado muy especial. Creo que el doctor es único en su especialidad aquí en Honduras. Sí, gracias a Dios, soy el primero en venir con esta especialidad. Pues entonces el día de hoy tengo el honor de presentarles al doctor Tito Livio Funes, que es ortopeda oncológico, y qué mejor que él para presentarse. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa. Qué oportunidad más buena de poder hablar de este tema tan importante que es el cáncer, y gracias por la oportunidad de poder hablar de ortopedia oncológica. Pues, como ya me presentaron, mi nombre es Tito Livio Funes, mi especialidad es ortopedia oncológica. Para tratar de decirlo en palabras más sencillas, yo me dedico al cáncer relacionado con músculo, tendones, huesos y articulaciones, o sea, prácticamente veo las extremidades y los cánceres relacionados con las extremidades. Excelente, doctor. Qué increíble tener a alguien tan preparado. El doctor estudió en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, así que tenemos a alguien muy especializado de una excelente universidad. Y cuéntenos, doctor, en su experiencia, que me comenta son 6 años aproximadamente, ¿cuál ha sido su relación con estas situaciones y qué lo llevó a tener esta especialidad? Porque es genuina, original, única. ¿Qué lo inspiró? Realmente la inspiración viene del hecho de que esos pacientes sí quedaban desatendidos en lo que yo podía ver en mi experiencia de estar como ortopeda en el hospital de escuela y estar en el país, y no había alguien que se dedicara específicamente al área de la ortopedia oncológica, o sea, que viera el cáncer en hueso, el cáncer en músculo, que viera las lesiones metastásicas a hueso y cómo las podíamos tratar. Y al no tener alguien que se dedique específicamente a eso, queda esos pacientes desatendidos, esos pacientes sin alguien que los pueda ayudar y les pueda orientar a cuál es el mejor tratamiento y la mejor forma de tratarlo. Increíble, definitivamente es una pasión. Doctor, en cuanto a la clínica, existen varios signos y síntomas que podemos observar en los pacientes. ¿Cuáles son signos y síntomas de alarma en una persona y en un niño? Porque lo conversábamos antes en cámara, que usted nos puede reportar para saber establecer diferencias entre un niño cuando tiene un padecimiento que posiblemente es oncológico, o bien cuando es un niño que está en crecimiento, y luego las clínicas generales que se pueden dar en los pacientes que pueden tener un cáncer. Creo que lo más importante es aclarar siempre sobre el dolor. El dolor en las articulaciones, el dolor en músculo, espalda, en rodillas, tobillos, no es normal. Uno no debería de tener dolor. Entonces, al tener dolor por ejemplo, a mí constantemente me duele mi fémur, me duele mi rodilla y estoy constantemente quejándome de eso, debo de ir al médico y debo de ir a que me revisen, que me hagan una radiografía. No solo tomar analgésicos en casa, porque eso es un signo de alarma de que algo está mal. No necesariamente todo sea cáncer, pero sí que algo está mal. Recordemos que el dolor es un signo de alarma. El cuerpo me está diciendo, ok, algo anda mal, vaya, revísese, vaya, chequéese y revise que todo esté bien. La otra cosa importante es las masas. Yo no tengo por qué tener una masa que esté creciendo, que me haya aparecido en un hombro, en una mano, en un codo, alrededor de la rodilla, y que esto esté creciendo. Las tumoraciones, que son estas masas, no aparecen de la nada, y estas cosas que aparecen deben de ser revisadas por un médico. Las masas no son comunes, no es algo que yo debería de tener y dejar pasar. Más bien, le hacía la referencia de lo de la fresa, me parece bastante cómico. Ninguna masa que sea mayor del tamaño de una fresa debe de pasar desapercibida. O sea, yo tengo una masa más del tamaño de una fresa, me la debo de chequear y debo de ir al médico a que me la revise y preferiblemente hacer un ultrasonido o hacer algún tipo de estudio para poder revisar que estas masas
sean benignas, sean malignas. A veces termina siendo algo sencillo como un lipoma que no tenemos que hacerle nada, o a veces sí termina siendo una masa maligna que la pudimos tratar del tamaño de una fresa y no hubiera pasado más. Sí. Referente, doctor, al dolor que se puede dar en el crecimiento de los niños, ¿qué nos podría aportar de esto? Porque los niños crecen y pues fuimos niños y siempre nos dolieron las piernas, las articulaciones. En este caso, ¿cómo podríamos tratarlo y trabajarlo a nivel ortopédico? Fíjense que el tema del dolor de crecimiento es un tema que creo que a casi todos los ortopedas, si usted se lo pregunta y le dice, mi niño tiene un dolor de crecimiento, todos los va a ver dudosos al momento de quererle dar ese diagnóstico. Es un diagnóstico por descarte. Eso pues en español quiere decir que yo tengo que estar seguro que el niño no tenga absolutamente nada más para haberle dicho que a la mamá eso es un simple dolor de crecimiento. O sea, si su hijo tiene dolor y le duele la rodilla constantemente, todas las noches, no se le quite el dolor a pesar de que le da su acetaminofén, tiene que ir al médico y tiene que ir a que lo revisen. Si su niño todos los días cuando corre y cuando juega se queja de dolor en el brazo, en la pierna, en las rodillas, debe de ir al médico. No es normal, los niños no tienen por qué doler. Y principalmente los niños no padecen de dolores de cadera, de espalda, al revés de los adultos. Yo hoy duermo mal y yo sé que voy a amanecer con dolor en el cuello. Los niños no, los niños pueden dormir todos torcidos y pueden dormir boca abajo, boca arriba, acurrucados, cualquier posición y no les duele, jamás les duele. Entonces esos niños con dolor en rodillas, dolor en tobillo, dolor en su pierna, en las caderas, en los brazos, deben de ser revisados por un médico. El dolor de crecimiento realmente es un dolor que el mismo niño puede saber cuál es. El dolor de crecimiento, el niño sabe cómo le duele, qué características tiene. Es un dolor que va en la noche y solo está unas horas de la noche y al día siguiente ya no está. El niño no se queja de dolor, no le molesta, como que mágicamente se hubiera quitado. Ese es el dolor de crecimiento. Todos lo tuvimos y si se ponen a pensar, todos tuvimos un dolor parecido de que nos daba en la noche, tipo 8 o 9 de la noche y se quitaba. Con solo que mamá viniera y nos consintiera un ratito, el dolor ya se había quitado. Ok. Doctor, tenemos casos clínicos que definitivamente es importante presentarlos por el hecho de que las personas normalmente cuando escuchan algo en televisión o bien lo escuchan en la radio se suelen familiarizar. Tenemos este caso clínico, me encantaría que nos comente un poco acerca de él. Claro, esos casos clínicos son pacientes que hemos ido tratando, son pacientes, el primer caso es una paciente femenina de 40 años que tiene con un tumor que se llama un tumor de células gigantes. Es un tumor de comportamiento bien agresivo que lo que hace es deshacer el hueso prácticamente y crece como burbuja y empieza a crecer. Si no lo operamos, él nunca va a parar de crecer, nunca va a dejar de deformar el hueso. Y esta paciente venía con fractura y dolor bastante intenso. Esas son las imágenes en las que se puede ver que hay una lesión en el hueso, que se está destruyendo el hueso y que hay una fractura. Y esta lesión es de gran tamaño. Aquí está comparando cómo se miran los miembros inferiores. Y esta paciente hubo que hacer una cirugía en la que hay que resecar todo el fémur, que era donde estaba el tumor, y que resecar significa quitar. Se quitó todo el fémur y se hizo un reemplazo articular con una prótesis especial que se llaman prótesis oncológicas. Estas prótesis oncológicas son reemplazos prácticamente de metal con la que se puede cambiar toda un segmento de hueso. Por ejemplo, a esa paciente se le quitaron más o menos como 15 centímetros de hueso y se le hizo un reemplazo para que pudiera seguir caminando. La paciente está muy bien, puede seguir caminando, puede continuar con su vida y seguir adelante sin necesidad de ser amputada o peor, que el tumor se comportara de una forma agresiva y siguiera creciendo y tuviéramos otro tipo de problemas. Me llamó mucho la atención que dentro de la especificación de su especialidad dice conservación
de miembros, ¿es así? Sí. Me encantaría que explique esto porque usted lo acaba de mencionar también, el hecho de las amputaciones. Vemos hoy en día muchas personas amputadas y es precisamente, uno, porque creo que no había la especialidad, y dos, porque no existen los mecanismos que el doctor me encantaría que explique cómo funcionan. Realmente la especialidad es, sí, ortopedia oncológica, y lo que se dedica es a salvataje de extremidades. El salvamento de la extremidad es buscar la forma de poder conservar la extremidad sin necesidad de recurrir a amputaciones o recurrir a tener que hacer procedimientos radicales, que a veces solo quitar la pierna es algo que no desearíamos que nos sucediera, o a veces hay tumores tan grandes y en lugares tan difíciles que, si bien no es conservar la extremidad, pero hacer amputaciones ya más difíciles como caderas, como pelvis, o quitar pedazos de hombros sin quitar el brazo, o quitar la escápula sin quitar el brazo, que es ese hueso que tenemos grande atrás, o quitar el húmero sin quitar el brazo, y así diferentes opciones que vamos teniendo de reemplazar huesos, de colocar prótesis, de poner injertos, y con ese tipo de cirugías podemos tratar de salvar la extremidad y alargar la vida del paciente y tratar de darle una oportunidad de que tengan buena calidad de vida. Qué bonito. Doctor, en el caso 2, usted nos presenta una paciente procedente del Empira. ¿Este caso qué acontece? Esta es una paciente femenina que, pues sí, procedente del Empira, que venía con dolor intenso en su miembro inferior derecho, en el fémur, quejándose de dolor ya 1 año de evolución, y que refería a una masa, o sea, un aumento del tamaño de su fémur distal, o sea, arriba de la rodilla estaba aumentado de tamaño. Y llevamos, esta paciente se le hicieron esos estudios que son los que están viendo en imágenes, y se ve una masa que se está comiendo el hueso, prácticamente está saliendo del hueso y tiene destruido todo el fémur distal. Estas lesiones se tomaron una biopsia y resultó ser un condrosarcoma. Un condrosarcoma es un tumor de cartílago. Eso viene del cartílago y se empieza a formar un tejido muy parecido al cartílago que está creciendo dentro del hueso. Para tratar de verlo así sencillo, parece arroz, una característica muy parecida al arroz, y esto está creciendo dentro de este hueso. Eso es un tumor bastante maligno porque no responde a la quimioterapia, no responde a la radioterapia, solo a quitarlo, a hacer una cirugía radical en la que podamos quitar todo el fémur y poder reemplazarlo. Y igual hicimos una cirugía muy parecida al caso anterior, en el que se quitaron, en este caso fueron 15 centímetros de fémur, se hizo un reemplazo de la articulación con una endoprótesis tumoral, y esto permite que la paciente pueda caminar y pueda seguir con su vida, estar con su familia y tener una calidad de vida buena. Doctor, en su experiencia trabajando con pacientes oncológicos, ¿qué implicación tiene la nutrición y qué afecciones emocionales son las que usted observa en los pacientes que le visitan? O sea, para mí es importante, porque así como aprenden en casa, para mí es muy importante escuchar a los especialistas, ¿verdad? En cuanto a la nutrición, ¿existen limitantes o hay secuelas o requerimientos nutricionales? Porque si estamos hablando de músculo, sabemos que la proteína es uno de los principales sustentos del músculo. Entonces, ¿qué limitantes y qué podemos hacer en el caso de los pacientes, al igual en los aspectos psicológicos de los pacientes cuando pierden las extremidades? Porque sé que hay un síndrome del miembro ajeno, entonces en este caso, ¿cómo lo manejan ustedes? Bueno, con la parte de la nutrición es bien importante. Realmente hay una creencia en el país, bueno, y no en este país, sino en toda Latinoamérica, de que pocos alimentos que tenemos, como el huevo, pudren las heridas, y eso es algo que hasta cómico me parece. Y el paciente diga: mire, doctor, yo he seguido mi dieta y no le he comido huevo todo este tiempo, y tampoco he comido lácteos, y tampoco he comido...
y yo nunca le pedí que hiciera eso, y los pacientes se privan de comida y solo quieren tortillita y un poquito de mantequilla, y eso le he cumplido, doctor, no, más bien al revés, necesito que coma bien, que necesito que el músculo se recupere, que podamos movilizarnos y hacer, ponernos de pie y regresar a movilizarnos lo más rápido posible, porque pues acabamos de hacer una cirugía de gran tamaño y tuvimos que quitar un hueso completo, y necesito que más bien nos nutramos para poder seguir luchando contra el cáncer y luchando contra la enfermedad que tenemos. Entonces esos pacientes sí necesitan una nutrición, es parte importante de esto. Principalmente los pacientes, vamos al otro extremo, los pacientes que tengan un cáncer que, por ejemplo, ya sea metastásico, tengan una CA de mama y que esté tan avanzado el cáncer que tengamos una metástasis a fémur, una metástasis a tibia, una metástasis a húmero, o sea que se hemos tomado los huesos. Y estos pacientes ocupamos una nutrición adecuada, porque ellos sí pierden una masa muscular bastante importante, porque dejamos de movilizarnos por el dolor, por la molestia, por las incomodidades. Esos pacientes tienden a querer quedar encamados y hay una mayor pérdida de su masa muscular. Entonces necesitamos una importante nutrición con ellos. Interesante. Usted hizo mención de que los pacientes comen tortilla con mantequilla. En un momento yo di una charla de nutrición, me invitaron de Leima Romero Callejas y me pidieron dar una charla de nutrición. Cuando yo llego a la charla termino dando, y esto creo que lo he contado en veces anteriores, un recetario, porque habían personas que iban a quimioterapia y se comían una tortilla con requesón. Iban a una quimioterapia, o sea, las personas tienen que estimular el apetito y comer para poder aguantar los tratamientos y la recuperación postquirúrgica, que es sumamente importante. Luego, doctor, tenemos un tercer caso que me encantaría que nos lo comente, porque es un hombre. Sí. Y joven. Joven. Realmente este paciente es joven, 18 años, que tuvo un dolor en hombro, que lo estaban tratando simplemente con analgésicos, y realmente el médico, después de estarle dando analgésicos y que no mejoraba, decidió sacar una radiografía y se miraba una lesión que se estaba destruyendo el hueso, que es lo que podemos ver en esa imagen. Esta lesión se mira bastante agresiva y es una lesión que al tomarle la biopsia obtuvimos el resultado, que es un osteosarcoma. Los osteosarcomas es un tumor de hueso y es un tumor que forma hueso. Esto es bastante agresivo y es uno de los tumores más agresivos y es uno de los tumores malignos más comunes en los niños y en los jóvenes. Este paciente se le dio el manejo como debería de ser, o sea, se le inició la quimioterapia primero, manejamos una dosis adyuvante e inicial de quimioterapia para poder ir a la cirugía y hacer una resección de todo el húmero proximal, o sea, quitamos el hombro prácticamente, y hicimos una cirugía en la que se puso una prótesis reversa de hombro. Estas prótesis son especiales para poder colocar y permitir que los pacientes, a pesar de que se les quite todo el hombro, podamos mover el hombro. Entonces el paciente tuvo un muy buen resultado y podía movilizar bastante bien sus brazos después de haber hecho este tipo de resecciones. Y después de la cirugía, pues sí tienen que regresar a una quimioterapia. Entonces por eso también la parte de la nutrición es esencial. Y en este aspecto que estamos hablando ya de implantes, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra correcta? Ayúdenme. De prótesis, ¿cuál es la posibilidad de rechazo? Realmente son bastante bajas. Estas son prótesis aún más complejas que las prótesis convencionales y están hechas de un material, de una aleación bien específica. Más bien hay partes de estas prótesis que vienen recubiertas de materiales especiales para que no haya rechazo. Es raro un rechazo de estas prótesis, 1% de todos los pacientes que se coloquen, entonces eso lo hace ser bastante raro. La mayor complicación con eso, sí, la infección, porque siguen siendo cirugías bastante grandes, bastante extensas, en las que sí se nos puede infectar un paciente, porque tenemos un paciente que viene saliendo de quimioterapia, se le pone una prótesis
y puede ir y va a una quimioterapia, entonces se mantienen con los valores de bastante bajos de las defensas para poder luchar contra una infección. Entonces, no es que se infecten todos, sino que al revés, hay un riesgo un poquito más alto que poniendo una prótesis convencional. Okay. ¿Este es el paciente de 18 años? Sí, claro, ese es el paciente y si ustedes pueden ver ahí es una prótesis reversa, es un tipo de prótesis especial y el paciente me está mostrando que ya puede movilizar su brazo y que lo levanta y que moviliza hacia enfrente y moviliza hacia los lados, que le permite tener una buena movilidad y poder, pues lo que él quería, jugar con su PlayStation realmente, que era lo que él me estaba preguntando desde el primer día. ¿Y voy a poder jugar con mi PlayStation? Sí, ¿no? Y ya podía jugar, entonces estaba feliz. Me encanta. Bueno, es muy bonito la verdad saber eso porque aunque no todos los casos pueden ser exitosos, pero el hecho de a veces llegar a esa ilusión mantiene al paciente motivado en el tratamiento. Es bueno que el paciente tenga como una meta y decir voy a pasar por toda esta tortura, como lo ven a veces los pacientes, por todo este proceso, como lo vemos nosotros, y llegar a la meta y ojalá que juegue PlayStation. Tenemos, doctor, una diapositiva donde dice que no todas las metástasis son iguales. ¿A qué nos hace esto alusión cuando hablamos de mama, pulmón, próstata, tiroides y a nivel renal, de riñones? Fíjese que realmente no todas las metástasis son iguales. Hay una creencia bastante grande de que si yo tengo metástasis a hueso, pues yo ya estoy condenado y ya pues me morí. Y eso no funciona así. Realmente actualmente los tumores en mama, pulmón, en próstata, los tumores renales ya tienen quimioterapias en el país que dan tratamiento y nos ayudan a estos pacientes, a pesar de que ya son tumores avanzados, puedan tener un tratamiento y alargar su vida. Entonces, a pesar de que puedo tener un paciente con metástasis a hueso, el paciente va a vivir unos años y va a vivir varios años. Entonces, le explico que no todas son iguales porque uno cree que ya tiene metástasis, entonces no, señora, pues usted ya tiene metástasis a hueso y aunque le duela, pues hay que aguantar el dolor. O si se fracturó, pues ya no hay nada que hacer por usted y así nos vamos a quedar. Y la verdad que no es así. Las metástasis se deben de operar, debe uno tener una calidad de vida adecuada. Las lesiones se pueden tratar con radioterapia o aún con quimioterapias, o se pueden operar con clavos, tornillos y placas para poder ofrecerle al paciente una calidad de vida. Yo tengo pacientes que se han operado una fractura de fémur, una fractura de tibia y a pesar de haber tenido lesiones en estas estructuras, están de pie, pueden ver a su familia, pueden atender a sus hijos, pueden ir a las reuniones, sostener reuniones con su familia sin dolor y con una buena calidad de vida, y a veces cuando los pacientes son ya que sabemos que van a ser terminales, una buena calidad de muerte, que es también una cosa bien importante. No sufren con estas metástasis óseas, que siempre es el mayor dolor en el cáncer. Ok, en el caso de los cuidados paliativos, como bien lo menciona usted, ¿existen técnicas que ustedes manejen como ortopedas para el manejo del dolor a través de medicamentos o también son estos mecanismos los que se utilizan para mejorar la calidad de vida? Sí, fíjense que estos procedimientos en las metástasis son parte del tratamiento de medicina paliativa. O sea, sabemos que el paciente tiene un cáncer avanzado, que tiene una fractura patológica en el fémur, en el húmero, en la tibia, en la columna, y hay procedimientos que podemos hacer para mejorar el dolor, disminuir las molestias y que el paciente no sufra, que el paciente disminuya importantemente su dolor, porque un paciente que tiene dolor severo, o sea, un dolor 10 de 10, con que nosotros podamos hacer algo para bajar el dolor de 10 a un 2, a un 3, el paciente lo agradece muchísimo, porque logramos disminuir el dolor para que él pueda sentarse, disminuir el dolor para que él pueda bañarse, para que él pueda desplazarse en su propia casa, para que pueda ir a la quimioterapia, para que pueda hacer las diferentes actividades
y las diferentes cosas que él desea hacer y tener una buena calidad de vida. No estar postrado en cama diciendo, bueno, me dio metástasis, me fracturé los 2 fémures y aquí quedé, ya, postrado. ¿Y cuánto tiempo más de vida va a tener? Probablemente 1 año, 2 años y postrado en una cama. Qué sufrimiento, qué horrible, y no debería de ser así. O me fracturé un húmero, como sucede mucho en el SEA de mama, y se fracturan el húmero y andan con el húmero fracturado años, sufriendo, adoloridos, y eso pudo haber tenido tratamiento. O fracturas de las vértebras, que es lo más común. La vértebra es lo más común que se debe de fracturar. Se fracturan, no pueden ni siquiera toser, no pueden estornudar porque el dolor, el estornudo y el toser les produce dolor, y eso tiene solución y tienen formas que se pueden hacer, procedimientos, fijarlos, ponerles clavos, ponerle cemento, procedimientos mínimamente invasivos para poder disminuir dolor y tener una mejor calidad de vida. Eso es algo sumamente importante porque yo me especializo en la atención psicológica de pacientes con cuidados paliativos y la calidad de vida del paciente es sumamente importante porque a veces el oncólogo dice le quedan 3 meses de vida y el paciente dura 1 año, le dicen dura 1 año y dura 1 semana. O sea, como es tan tangible y no es tan preciso, lo que sí se sabe es que no hay sanación, es sumamente importante el manejo del dolor. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un honor para nosotros tenerlo acá y un gusto sabiendo que es el primer especialista en esta categoría en Honduras. No queda más que agradecerle y espero pues, poder tenerlo nuevamente pronto por acá. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el tiempo y el espacio en el programa. Esperemos volver de nuevo. Al doctor Tito Livio Funes lo pueden encontrar en Honduras Medical Center y en Hospital San Jorge. ¿Cuál es su número de teléfono, doctor? Es el 3331-0399. Ok, así que muchas gracias por acompañarnos a todos en casa y tengan un feliz día.